Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy el doctor Luis Fernández de Córdoba y bienvenidos otra vez a una edición más de Actualízate en 7 de Código Phi. El día de hoy tenemos una gran dermatóloga famosísima por todo el mundo, ha recorrido todos los continentes, varios países. Actualmente es la directora de investigación clínica y directora médica de los departamentos de estética y cáncer de piel en Ocean Clinic Marbella, después de haber sido CEO de una clínica dermatológica en Brasil famosísima, súper lucrativa, con muy buenos resultados para los pacientes en Brasil. Ha publicado muchos artículos en revistas indexadas, es líder de opinión, speaker de muchos laboratorios, consultora internacional de Merz Medical y Dermapen. No se puede hablar de estética médica avanzada en el mundo, en cualquier lugar, en cualquier espacio, sin mencionar a la gran Gabriela Casabona. Muy buenos días. Gracias por la introducción. Bajo control. Exagerado. No, es el currículum, ¿no? Y muchísimas gracias al contrario por el tiempo. Y ¿cómo es ahora estar en Europa después de haber estado formado en Brasil, ahora estar incursionando por allá, otro idioma, otro país? Yo creo que para mí fue un desafío enorme en términos profesionales. Por así decir, si puedo dividir mi carrera en una carrera internacional, la parte internacional me facilitó muchísimo porque Europa es mucho más cerca de los sitios todos, de Asia, de Claro. Estados Unidos y toda Europa, África, Oriente Medio, que Sudamérica, que Brasil definitivamente. Entonces, para esto me impulsionó muchísimo. Para la parte científica, estupendo, porque como tenemos, y cuando empecé yo, cuando vino, empezamos nosotros el departamento científico. Antes de mí no tenía nada. Entonces, el año que vino empezamos a desarrollar la parte científica con protocolos, con laboratorios que nos usa y también con protocolos privados de nosotros. Entonces, muchas de las publicaciones que hice fueran después que vino aquí y tenía más gente, más tiempo y más equipo para trabajar también con las publicaciones, fotos y tal. Entonces, esta parte me impulsionó muchísimo, muchísimo, pero la parte personal, ¿no? De tener una clínica tuya, que tenga tus pacientes, con esto empecé de cero. Claro. Entonces, como fue un desafío enorme, de la lengua no tanto, porque yo hice toda mi capacitación de MOS, casi toda, Ajá. no toda, pero casi toda durante muchos años de reconstrucción oculoplástica en Argentina. Entonces Buenísimo. esto me ayudó muchísimo al español, ¿no? Que ya lo Ujú. tenía bastante desarrollado cuando vino. Entonces esta parte no fue un desafío. Un desafío sí son la mentalidad del paciente europeo es muy distinto de Claro. Latinoamérica, definitivamente, y de estar en un sitio donde las personas no me conocían, conocían la clínica, pero no a Claro. mí. Pero no hay, Entonces, pero obviamente, yo creo que no hay, si tú no me dejas mentir, en el mundo, ¿quién maneja mejor los inyectables que los latinos? Es un feeling así, yo diría que muy, ¿no? sí, de entre las personas que admiro mucho, muchas de ellas están entre latinos, sin duda. Y explícanos un Somos poquito. más yo quiero decir que somos más destemidos, Sí, puede por decir ser, así. puede ser. Sí, exacto, exacto. Esa es la palabra, esa es la palabra. Y después de la carrera de medicina en Brasil, ¿cómo es que nace esta pasión por profesionalizar y regular el estudio de la belleza como ciencia? Porque tú eres de las pioneras en esa parte. Profesionalizar la belleza y darle un marco teórico. Sí, para mí, yo aprendí esto, creo, en mi historia, cuando yo dejé de ser solo dermatóloga y decidí de ser cirujana, o sea, de aprender más al fondo cirugía, la mayoría, especialmente en Brasil, mayoría son hombres. Y Ujú. cirujanos yo digo que cirujanos usan como un reloj interno que se llama respetómetro. Ok, Entonces, para hablar con cirujanos de conseguir un espacio, mis mentores eran en su mayoría, algunos dermatólogos, pero en su mayoría cirujanos, sí. oculoplásticos o cabeza y cuello. Mi más grande mentor era cabeza y cuello en Argentina. Entonces, para conseguir respeto de él, con que me dejara participar de las cosas, yo tenía que estar por arriba de todo. Y claro, por ser dermatóloga y tener un currículum anterior que tenía mucho a ver con la cosmetología, con esto me miraban un poco como que se hacen las cosas a medias, ¿sabes? Es Sí, como sí, que sí, sí.
trata cicatriz, pero ¿basado en qué? ¿En mi experiencia o en lo que pueda O probar? sea, ok. Y con esto yo vi una necesidad muy, muy grande porque yo tenía una visión muy vanguardista, por decir así, de muchas cosas y las personas me miraban diciendo así, no, esto es locura, esto no existe. Yo decía, pero ¿cómo voy a probar y llegar y hablar sobre esto en un congreso o en un meeting o cualquier lugar para laboratorio o no para mí misma, en un congreso para nuestros colegas y decir, mira, yo hablo esto, yo hago así porque mi experiencia me dice. Esto es muy poco, ¿sabes? Da mucho poco peso. Entonces con esto empecé con los estudios retrospectivos Ok. y añadiendo siempre, intentando de poner biopsias y cosas y justo empecé a tener dudas yo mismo. Entonces me acuerdo que la primera duda que tuvo era, bueno, estamos inyectando mucho cuando Voluma fue a Brasil y Ujú. tuvimos que relanzar Voluma en Brasil y me acuerdo que estábamos yendo a lugares, a zonas más, ¿sabes? Un poco más agresivos. Entonces, y si quiero usar la aspiración, ¿puedo, no puedo? ¿Funciona con todos, no con todos? Y fue Sí. el primer estudio más prospectivo que hice para intentar de contestar mis preguntas. Yo ni iba a publicar esto. También con el Ultera, cuando venía al mercado, el ultrasonido microfocalizado y que poníamos a pacientes que ya tenían un montón de hilos y relleno y tal, yo no sabía si estaba haciendo mal. Entonces, yo hice un estudio sobre tecnología sobre rellenos con biopsias y tal, pero ni nunca pensé en publicar esto. Y justo cuando estaba en un meeting de usuarios, yo presenté y Sabrina Fabi, que también es una Ajá. colega que publica muchísimo, dermatólogo de Estados Unidos, me dice, no, tú me tienes que publicar esto porque podemos todos usar esto para vaciar nuestras teorías, nuestras charlas y cómo hacemos las cosas. Y bueno, ahí empezó. Y fue ahí que empecé con 2 publicaciones. Y Ujú. justo de ahí empecé a hacer muchas cosas con radias diluido y tampoco tenía ninguna publicación o no tenía nada de escrito. Sí, 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 sí. Entonces, cuando hablaba de esto, incluso con los del laboratorio, me miraron como si yo fuera, no, esto es una cosa tuya, no es una cosa tan así como futurista. Yo digo, mira, este es futuro, este es futuro. Entonces empecé a publicar mi experiencia, ¿no? Y a hacer Ujú. cosas más como con graduaciones, una cosa más con estudios objetivos de evaluación, con evaluadores ciegos, Yes. y así empecé. Entonces empecé a tener necesidad, pero esto venía también paralelo a mi carrera de cirujana, porque todo en cáncer y reconstrucción no es mi experiencia, es que tiene publicado. Te dejo Claro, hablar claro. te escucho si tú me has probado que puedo Exacto, respetarte. Y exacto. ahí empezó. Buenísimo. Y es un punto muy importante que tocaste, que cómo es un medio, la medicina, que lo dominan los hombres, ¿no? Ahora, pero tú al tratar de contestar tus preguntas, no solamente te ganaste tu espacio como mujer, sino que entraste al top Claro. 5 de líderes de opinión en la estética y ahora capacitas a todos esos hombres que probablemente en el principio no acreditaban, ¿no? O no creían, pues, para Sí, hablar en no, portugués. total, ¿Y cómo total. esto con tantos hijos, con los viajes, con manejar una casa? Ahora, ¿no? ¿Cómo haces esa Bueno, fusión entre la médica, la mujer, la mamá? bueno, yo creo que muchas personas me preguntan esto, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas muy importantes. Mirando detrás, ¿no? Si podemos decir que hice algo bien, es primero tener prioridades. Ujú. Entonces, mi familia nunca dejó de ser mi prioridad. Claro. Pero claro, hubo momentos en mi vida, como cuando estaba haciendo mi especialización en Argentina o cuando tenía que ir a Estados Unidos pasar 2 meses, Ujú. que si cambias la prioridad en este momento, no es que tu familia deja de ser prioridad, pero es que por este espacio de tiempo corto, 1 mes, 2 meses, Ujú. estás priorizando a tu carrera, por ejemplo. Sí. Entonces, mis prioridades siempre fueran mi familia y después mi profesión, siempre. Pero hubo momentos de pico donde yo siempre fui muy abierta con mis hijos y con mi marido también, diciendo, mira, en este espacio de tiempo necesito poner esto como prioridad porque esto va a hacer mucha diferencia y hay un plan, hay una estrategia. Esto es una Ujú. estrategia para esto, 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 no solo porque me da la gana de hacerlo ahora. Claro.
Y después la segunda cosa que creo que es muy importante es entender que el ser humano es un ser muy egoísta. Sí. Entonces, cuanto más le das, más le quiere. Ujú, Y nunca hay límite para esto. ujú. Entonces, con mis hijos, cuando eran pequeños, yo tenía mucho la visión de que para poner espacio a todo, como a mí como persona, como mujer, como profesional y como madre, y también como mujer, ¿no? Sí, sí, Como sí. mujer de mi marido, era decirles claramente que la relación que tiene que tener la grande atención es mi marido y yo, en primer lugar. Ah, bien, ok. Después, mi relación de familia, englobando ellos también. Ujú, ujú. Y tercero sería mi profesión. Pero Ah, buenísimo. una cosa que viene muy importante es que yo tengo que ser mi prioridad en determinados momentos, porque si yo Claro, me fallo conmigo misma, quien no se ama así no puede amar a otros y exacto, no hace nada bien. exacto. Entonces, mi reloj o por decir así, mi radar para Ujú. ver si el tiempo que Cambió. gastaba con los niños era suficiente o no, era mirarlos emocionalmente. Entonces, por ejemplo, en el cole, su desarrollo, y hubo momentos, por ejemplo, cuando yo tenía 4 hijos apenas, pero cuando los pequeños Apenas. tenían, Apenas. sí, bueno, ahora tengo 6. Entonces, cuando los pequeños tenían entre 3 años, 2 y 3 años, Ujú. vi la necesidad de trabajar medio periodo Ok, y no ok, viajar. Entonces no exacto. viajaba y me quedaba con ellos todas las mañanas. Ujú, Pero bien. luego cuando hicieron 4 o 5 ya empecé a desarrollar mi carrera de cirujana de nuevo y ahí sí tuve que invertir mucho tiempo, pero fue un ciclo, yo diría corto, eran 2 meses, después más 2 meses, eran cosas más cortas. Luego, Buenísimo. cuando ya eran más grandes, que tenían 10 años, 11, ya empecé a viajar más internacionalmente. Y claro, siempre mirando la calidad emocional que tienen. Y si me necesitan, pues disminuí todo y me enfoco en ellos. Entonces, pensar que me necesitan más y más y más, y les pregunto, siempre me van a necesitar más. Claro, claro. Pero la salud emocional es lo que me dice todo. Entonces, por ejemplo, ahora que mis niños pequeñitos tienen 3 y 4, veo la necesidad de viajar menos. Ok, ok. Entonces ahora estoy bajando y no aceptando tantas cosas, apenas voy cuando voy con mi marido o cosas muy importantes para mí a lo largo del año, porque No, no pero quiero estar tanto fuera. si la carrera en la lista de prioridades de la doctora Casabón es el número 3 y es espectacular, me imagino la familia que es el número 1 o el matrimonio también debe ser de película. Eso lo dejamos para otra entrevista porque también debe ser algo muy exitoso. Recientemente coincidimos en Alabama, ahora en Park City. Tuve el honor de participar en tu conferencia sobre bioestimuladores que ahora están muy famosos y algunos cirujanos plásticos le quieren entrar pero con miedo, funciona, no funciona. Y ¿cuáles serían las recomendaciones, las tres básicas de esa plática que yo ya me quedé, pero que me gustaría compartir para un tratamiento integral? ¿Por qué la profundidad y la técnica sí importan cuando hablamos de bioestimulación? Porque básicamente el concepto de bioestimulación está totalmente y dependiente de la distribución del líquido particulado, o sea, Uh -huh. bioestimuladores llamamos los bioestimuladores particulados, materiales particulados, ácido polilático, hidroxiapatita cálcica o la caprolactona, ¿no? Uh -huh. Entonces, en los inyectables que son particulados, o sea, que están probados científicamente que realmente estimulan colágeno y elastina, porque Uh hay -huh. hialurónico que dice que es bioestimulador y realmente no está probado esto científicamente. Entonces quedamos con lo que está probado, ¿no? Los particulados. Entonces, si estamos hablando de materiales particulados, lo más importante es que se distribuyan por donde hay matriz extracelular, donde está la matriz Uh -huh. extracelular, donde tiene fibroblastos, ¿no? Uh Y -huh. donde está la matriz extracelular, no está solo en la piel, está en todo tejido Sí, conectivo, sí, sí, sí. no está en el medio de la grasa tampoco. Uh -huh. Entonces, es importante saber que tu producto va a distribuir de una forma donde trate toda la zona donde tiene la matriz extracelular conectada, y es la piel más el retináculo cutis. Es esto, Perfecto. básicamente. La pregunta del millón, ¿cánula o aguja? Siempre cánula, porque está probado en el estudio que hice, ahora recién publiqué en ASJ, que cuando se inyecta con cánula, la distribución es mucho más homogénea y se permite
por qué, no te sabría decir, pero la cánula subdérmica se permite, no sé si por romper los septos que ligan, que conectan la piel a la fascia, que se permite una capa más homogénea y se permite que el producto fluya por el septo y llegue a la fascia. Ciñetas con aguja, en un otro estudio publiqué en JCD, cuando miré el número de partículas que tenía que tener y etcétera, pensando en hidroxiapatita cálcica, hay una figura donde este abdomen, piel de abdomen post-abdominoplastia, con aguja y con cánula, y se ve el tejido, el líquido colorado de la hidroxiapatita casi que no se difunde, apenas para la profundidad de la aguja, obviamente, pero aunque sea subdérmico y con ecografía se puede ver muy bien, no se distribuye el producto, se queda acumulado en la grasa. Buenísimo. Entonces eso no es lo que queremos, siempre cánula y subdérmico, porque ahí de arriba se va abajo. Si te vas profundo, no te vas arriba. Perfecto, perfecto. Para los pacientes que nos escuchan, porque no todos los que nos escuchan son médicos, ¿cuál sería la recomendación de una dermatóloga top para empezar a cuidarse? Así ese paciente de 25, 30 años que no sabe por dónde empezar, si es Botox, si es bioestimulador, si es un filler, si es filtro solar, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Mira, yo diría que nada de esto, nutrición, pero... Ok. Pero yo diría que sobre tratamientos, todo que sea la parte superior de la cara sería toxina botulínica como para empezar un prejuvenation, ¿no? Un pre-rejuvenecimiento. Todo que sea cara media, cara inferior y cuello, yo iría para bioestimuladores. Perfecto. Y para ahora sí, para los médicos que nos escuchan, ¿hay posibilidad de ir a Marbella, tener un fellow contigo, de aprender así, acompañar tu práctica o no? Sí, tenemos programas. Normalmente los programas se quedan limitados a un mes. No puedo tener un fellow por 3 meses. Por así decir, como tengo viajes, tampoco es tan valoroso para ellos que vengan y yo no esté. Entonces, normalmente los limito entre 2 y 4 semanas, no mucho más que esto. Y sí, que acepto normalmente fellows que tengan especialidad o de dermatología o de cirugía oculoplástica, maxilofacial o cirugía plástica. Buenísimo. Ya ahorita se nos está acabando el tiempo. Antes de agradecerte y de cerrar, siempre me gusta cuando tenemos a gente que es ejemplo, que es la punta del iceberg, ¿no? Me gusta cerrar con una frase que puede resumir tu éxito profesional en estas 3 esferas de prioridades que me acabas de comentar y en las demás que hay en la vida, ¿no? Si fuera una frase, ¿cómo resumirías el secreto de tu éxito? A mí me gusta este verso de Pablo Neruda, y el Pablo Neruda dice que muere todos los que se tornan esclavos del hábito. Este poema es muy lindo, es muy largo, pero esta frase es muy importante, porque cuando estamos resumidamente en la zona de confort, no estamos en la zona donde las cosas pasan y pueden pasar mejor. Entonces, muere todos los que se quedan esclavos del hábito. La rutina, ¿no? La rutina, exacto. Entonces, Gabriela, muchísimas gracias. Nos acabas de dar así una miradita de lo que es la vida de una de las dermatólogas más exitosas, cómo publica, mantiene a su familia, cómo prioriza y que además aparentemente es una gran aventurera, que se cansa de lo rutinario y le gusta innovar. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo. De nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que tenemos grandes proyectos al frente durante este año y va a ser un placer desarrollarlos a tu lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue el Código FI. Hasta la próxima. Yo soy Luis Fernández de Córdoba. Nos vemos en breve.